la gran dialéctica y el pensamiento y desarrollo social, económico y político de los pueblos siempre ha estado sujeto a unas cuestiones características que determinan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que es feo. Y aquí estarían las cuestiones subjetivas y objetivas, y así va la historia, así es la realidad. Y siempre ha sido antigua, moderna, contemporánea, medieval, etcétera. Pero para hablar de un hombre como Adolfo Hitler, hablar de las tres basuras, es necesario que nos coloquemos a analizar de las características que llaman la atención en el ser humano cuando examinamos las locuciones que muchas veces hablamos de ellas, las locuciones de cada uno, nos metemos en el mundo que tiene que ver con el arte de la crítica y que tiene que ver con el arte en sí, porque es el que habla de las cuestiones bellas dentro del yo, hacia adentro, y fuera del yo, hacia afuera, creando un orden de experiencia en regiones que llamaremos el mundo de las cosas y el mundo de las vivencias. Y en ese mundo de las cosas y ese mundo de las vivencias nos está dando un hombre que es producto en todos los tiempos de su cuestión social, de su cuestión individual y del mundo que lo rodea, hasta llegar a ser el hombre de hoy. Y así por eso hablamos de una historia del pensamiento, una historia del arte, y una cuestión en literatura y ya como cuestiones del pensamiento se conocen como la crítica. Y ya aquí entraríamos a lo que tendríamos que analizar para poder entender al profesor Robinson Ferreira en su cuestión artística, en cuanto forma sus clases y forma sus videos y sus cosas. Y es necesario leer a muchos hombres como Archimedes para poder entender estas cuantas palabras que les he dicho en cuanto a la psicología de la creación artística. Y hay mucho arte en la guerra. La guerra no es solamente destrucción y brutalidad, sino que hay que tener estrategias, dominio mental, verbal, serenidad, para que haya un mundo en equilibrio. Y ahí nacen los grandes genios, porque hacer y ganar una batalla, sea en nuestro yo interior, cuando esa guerra entre la mente, el cuerpo, en que solo el espíritu da testimonio a través de una voluntad, podemos entender a los grandes hombres y a todos los que han pasado por la historia. Y así podemos introducirnos esto entre las tres basuras y el fin de Adolfo Hitler, que lo comenzamos en la vez pasada, pero vamos a terminar con Hitler para después de ir a Franco y a Mussolini, que bueno, los tres podemos hablar de Perón, de toda esa gente, pero no, e incluso de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. Pero vamos a ver, porque siempre ha estado la bota militar, muchas veces dominada por unos civiles, como el caso en colombiano, ahora de la cuestión paramilitar, y donde hay miles y casi millones de muertos, y con un gobierno civil, un gobierno que lo llevó a través de la urna del pueblo, y que ahora todo el mundo quiere que desaparezca, que no vuelva eso más, y que incluso se cree un ejército especial para combatir a todo paramilitar en cualquier parte donde se encuentre, sea en forma civil que estén o no. Entonces, hacia allá va la historia, porque es que no podemos poner el mundo a expensas ahora de un desarrollo tecnológico llamado bombas nucleares, y que por eso nace una geopolítica. Por eso me voy a dar cuenta que cuando aparece un Guaidó aquí en Colombia, y aparecen unos mecanismos luchando contra un catrochavismo, contra un chavismo, contra un madurismo, como usted quiera, lo cierto es que hay un eso de Venezuela y mucha gente viene aquí. Y esa gente que viene, que es producto de aquellas sociedades petroleras anteriores, donde todo el mundo trabaja, la gente de fuera, y los de allá se quedaron en el analfabetismo, unos cuantos de las mejores clases se fueron a educar a Europa, y para acá ahora en estas cuestiones de apertura y para luchar contra el régimen, que ahora se encuentra como potencia aliado de los que dominan el petróleo, viene una cantidad de gente y vemos las tres basuras. Estas tres basuras tienen que ser, porque al acercarme yo como profesor y como un tipo que tengo muchas amistades, después que el padre Bernardo Hoyo crea aquí en Barranquilla una liga para los recicladores, y que han sido desplazados por mucha gente que ha venido, y hay grandes competencias hasta para recoger basura, y había un diálogo entre tres basureritos,
Y se encontraban a 7 cuadras más o menos ese diálogo, después que pasé al lado con un policía amigo por San José, y había una residencia, una casa residencial de 2 pisos, pero se escuchaba claramente en el segundo piso donde un tipo con acento de fuera le decía a la muchacha: pero coño, yo a ti nunca te... tienes que salir, coño de madre. ¡Ay, déjame, que tú sabes que yo no estaba acostumbrada allá en Venezuela a esto que tú me estás poniendo a hacer! Posiblemente alguna muchacha engañada por su novio y en la incapacidad de conseguir fuertes trabajos y trabajar, porque fueron producto de una sociedad así que todo lo quería sin hacer nada. Y entonces que trabajara el colombiano, que trabajara el otro, y le golpeaba a la muchacha y le pegaba con una correa. ¡Ay, no lo haga! Yo sí voy, no importa, pero tú sabes que yo no estaba acostumbrada a eso. Yo me enamoré de ti, pero yo no sabía que me ibas a poner a eso aquí, ahora en el parquecito de San José, a que me acueste con todo hombre. Y él se quedaba en el apartamento allá, y la muchacha se vio doblegada. Y el policía quería entrar y me dijo: no te metas en eso, sigue el camino. Ahí investigaremos poco a poco para ver pronto una red de trata. Gente que viene y vive de las mujeres, de las novias, y las ponen a hacer actos sexuales y a prostituirse, y quizás la muchacha pertenecía a una clase buena, alta, allá en Venezuela. Entonces esas son cuestiones ya para poder analizar el yo interior de las personas y poder entender a un Adolfo Hitler, porque no es solamente de aquí que mató a tantas personas, y nos vamos a ver en su psicología, en su producto, en su sociedad, quién fue, si sufrió, si no sufrió, si puso al lado de una sociedad, y tantas cosas que para poder entender un político y poder entender un artista como Robinson Ferreira, que llega y habla con uno de los basureros, y uno de los basureros a 3 cuadras. Yo seguí mi cambio, seguí mi ruta, y dije pero como hombre de la defensa civil quería ayudar a aquella muchacha, y que estuve a punto de llegar a la escalera y me iba a subir arriba, pero me hubiera buscado un gran problema, problemas ajenos. Y esas son gente que son producto de una sociedad que pasó, la sociedad caprilista, la sociedad guaidocista, la sociedad de aquella pero ya hoy se maneja la OPEC y el mundo petrolero de otra manera, que pueden reducir o no reducir el petróleo a otros países, utilizando como herramienta política. Y por eso, al retirar, por ejemplo, Venezuela, retirarse de unos tanques de la OPEP, inmediatamente en el mundo se pone más caro el barril de petróleo, y cualquiera de los que están en la sociedad. Entonces esa es una herramienta hoy en día de lucha. Y están los países palestinos, Arabia Saudita, la China, y esa es la nueva geopolítica. Y esta cuestión aquí, que Uribe vuelva al poder, que la marchita, que olvídese ese cuento, que ya eso aquí no cala. Aquí lo que ahora hay una lucha frontal a través de la urna, y si es necesario a través de la urna enfrentar todo lo que signifique paramilitarismo, sea civil o sea armado. Y para eso debe haber un ejército internacional de gente, pienso porque estamos en pensamiento y cuestiones psicológicas y políticas y psicológicas para analizar el yo interior y el yo exterior, porque uno no se puede manejar por el individualismo de una prensa al servicio de don Julano, don Sutano. Vamos entonces a entrarnos en esto, queridos estudiantes, para que ustedes entiendan. Dice el basurerito: bueno, yo cuando yo salgo, a mí me gusta discutir con otros. Tú te has quedado aquí en el recogiendo la basura aquí entre los pobres, entre los míseros. ¿Qué encuentras? Yo me encuentro ahí unas muñequitas viejitas que botan, y unos zapatos rotos, y ahí los arreglo, los remendo con unos para mí. No. Tienes que irte para allá arriba, ya pasan los camiones de basura a tales horas, hay gente que bota hasta televisores. Yo me he traído plasma. Tú ves y pasas por los restaurantes y miras hacia adentro y ves que dejan la presa de carne, botan empanadas, y la comida sobra allá arriba. Pero tú te quedas aquí, ¿qué puedes conseguir en una basura de un mísero o de uno de la clase baja? El día en que encuentres una camisa medio remendadita, no jodas, tienes que darle gracias a Dios porque encontraste una. Y esa mentalidad han creado a la sociedad y al hombre. Entonces el basurerito número 2 le decía: pero
Pero bueno, pero ¿y cómo haces tú? No, yo tengo ya rato y me cogí por donde pasa la ruta del bus, del camión de la basura y el bus. Entonces yo me voy temprano con mi carretilla, no cojo buses ni nada y llego por allá, por arriba, tanque de las Delicias para arriba, y ahí encuentra uno hasta sillas y cosas que botan buenas, ropa que botan buena, y esas cuestiones. Pero tú te quedas aquí, por ejemplo, en el barrio aquí en Los Pinos, por ejemplo, en el barrio Valle, en el barrio de San Felipe, encuentras cosas regulares, pero si tú te vas a meter para allá, para los tuburios, ¿qué vas a conseguir en un basurero de eso? Bueno, yo el otro día allá entre la basura, que cuando llegó el camión y volteó me encontré una cajita y en esa cajita había un reloj de oro y me dieron 150,000 pesos. Y así me he encontrado cosas en el basurero. Y bueno, yo discutía. El tercero le digo, bueno, yo llegué a una panería y ahí había un poco de borrachos tirados en la basura. Y yo escogí, pero tenía que apartar los pañales, unos pañales con materias fecales tenía que ser de un niño, de un anciano, unos pañales, y yo apartaba y iba sacando los borrachos y los panes más estuvieran mejor, y comía, y quizás las manos sucias y la cuestión, y esas cuestiones van produciendo enfermedades y hay que tener los hospitales bien. Hay que tenerlo y los hospitales bien para el que fuma droga, por ejemplo, se necesitan buenos hospitales con buenos psiquiatras, buenos psicólogos, buena gente especializada en rehabilitación interdisciplinaria en droga. Así como le gusta el profesor, sí, así más o menos como se yo, al menos dar clases en colegio y en cuestiones y conferencias y charlas como él le ha dado a través de... Por lo tanto, así hablaban esos tres basureros y había sucedido ese caso con un flojo producto de la sociedad caprilista y la sociedad guaidista y la sociedad antepasada que vivía del petróleo y la vaina, no sabían de nada y no fueron preparados para enfrentar un mundo. Entonces viene la competencia con el basurero que creó el padre Bernardo Hoyos para que tuvieran carnet y tuvieran todos sus papeles en regla y tuvieran hasta su sindicato. Porque ahora lo que más plata da se llama el reciclaje. Las grandes potencias mundiales del mundo mandan barcos y se llevan millones de toneladas para volver a hacer la mercancía nueva. Entonces hay que valorar el trabajo. Y así hablaban los tres basureritos mientras yo voy a esperar el camión de la basura que pasa hoy el miércoles. ¿Me puedo ir contigo? Bueno, si tú te quieres ir conmigo para que vayas aprendiendo. Nos vamos temprano y ya estamos allá más o menos a punto cuando pase el camión, como a las 9 de la noche y tal. En cada barrio pasa por determinada hora la basura. Y así podemos entender un poco a Adolfo Hitler, cuando podemos entender que este hombre que nació en 1889 y murió y desapareció durante la guerra de 1945, algunos piensan que está en un buque vivo, que muchos nazistas se fueron para Argentina, se fueron para diferentes, pero no sabemos en su lucha por qué lo hacía, y había que entender al hombre interior para poder ver el mundo exterior y analizar la política nacional e internacional, y por qué se lucha, y por qué nacen guerrillas, y por qué nacen bandos, y por qué mentalidades totalmente producto de la sociedad individualista y de la sociedad que no entiende ni siquiera qué significa la palabra social, y sin embargo le tienen miedo a esa palabra, y resulta que todos los grandes logros de avance han venido de los países que nos llevan 50, 60 años en desarrollo social, como ya le he dicho, Cuba, no Miami. En Miami sacan una metralleta y usted está en un restaurante y lo acribillan. Hay un poco de psicópatas que han venido de la guerra de Vietnam y todas esas cuestiones. Y esa cultura no la quieren en muchas partes. Y no voy a hablar ahora de cuestiones de deformaciones sexuales, de la clase alta, de la clase baja, de la clase media. Vamos a seguir con Adolfo Hitler para poder comenzar con Mussolini. Se puede pensar que los anhelos de Hitler por las artes, como ya le dijimos, la pintura y esas cuestiones, revelaron que poseía grandes elementos y talentos que fueron poco utilizados. Él era un maestro del detalle técnico, en especial acerca de las nuevas armas, en donde sus indicaciones eran a menudo valiosas y originales. El mundo artístico que él tenía para la pintura, sus técnicas, lo empleó en la guerra, y por eso era un gran táctico, un metódico y un hombre que utilizó la guerra para invadir otro pueblo.
Hoy en día lo invaden a través de la política, a través de la moneda, a través de las cuestiones, pero él lo hizo por las armas y por eso en su lucha podríamos entender muchas cosas. Aquí podemos decir que Hitler realizó una campaña bastante brillante. Podemos decir de Adolfo Hitler que el día 3 dirige a Luis III de Baviera una petición para que le permita alistarse como voluntario y se le responde afirmativamente y parte para la guerra. Hitler realizó campaña como un simple soldado primero, además de ascender a cabo, y luego ganó sucesivamente la Cruz de Hierro de la segunda clase y de la primera clase. Esto hizo que, en una forma extremadamente desusada entre los grados inferiores del ejército alemán, quien le concedió estas cuestiones y que esta importante distinción que a él había logrado capturó a un número grupo de soldados enemigos. Porque él, al capturar a los enemigos capturó esta condecoración, la Cruz de Hierro. El caso y lo importante aquí es que quedó grabada para la posteridad la imagen de un Hitler melancólico y meditabundo que cumplía bien con sus peligrosos deberes de mensajero y que fue el cometido que llevó a cabo durante toda la guerra y que en momentos de desolación se revolvía en el campamento afirmando que la guerra no se ganaría en tanto no se acabara con los enemigos del interior asentados en Berlín. Y infiló los pensamientos, aunque él era un socialista, nacionalista alemán, vio como enemigo a los marxistas y a los judíos. Hoy en día, aquí en Colombia, en muchas partes de Latinoamérica, lo ven las derechas que crean personajes como ese guaidocista y caprilista que maltrata a la muchacha para que se prostituya. Estos gobiernos también son anti-marxistas y no tiene nada de raro que sean anti-africanos y antirracistas, digamos en otras palabras, porque no sé si aquí están en contra de los judíos. Yo no, yo los amo bastante, los quiero, los aprecio, son grandes personas. Y de negocio. Por lo tanto, hay una economía enraizada que proviene de Ricardo, es mí, y un comercio, y que esta gente pertenece al Asia Menor, los judíos, en Israel, son una de las tribus. Bueno, por lo tanto, aquí llevando nuevamente a Alemania y cuando se termina la contienda con la derrota alemana y la desaparición del imperio, el Segundo Reich, Hitler se queda en Múnich y continúa trabajando para el ejército. Tras servir en la oficina de prensa de un departamento político militar, se le nombra oficial de instrucción. El ejército había sido vencido, pero se negaba a reconocer su derrota, achacándola a las manipulaciones de demócratas y republicanos. El nuevo régimen, o sea, la República de Weimar, era el blanco de los militares y de los elementos nacionalistas y derechistas, mientras que en Berlín el régimen había logrado penosamente consolidarse en Baviera y un golpe derechista había llevado al poder a los militares y a los sectores de extrema derecha que conspiraban a favor de la restauración de la monarquía bávara, dentro o fuera de Alemania. Fíjate por los procesos de guerra que va pasando Adolfo Hitler para poder llegar a ser el famoso Führer. Por lo tanto, el ejército, bajo el control de las potencias aliadas vencedoras, estaba sensiblemente reducido y vigilado por la única fuerza y también que podía contar y con la que podía contar el nuevo régimen. Lo cierto es que nadie podía hacerse a este respecto ilusiones, ni ninguna clase de ilusión. La intención del ejército era desmantelar el régimen y regresar al antiguo estado de cosas. Y bajo el impulso de los socialdemócratas, la República de Weimar quiso implantar una democracia intervencionista. Democracia intervencionista sin pretender por eso ningún tipo de revolución. Las derechas clásicas, el ejército, los terratenientes y los grandes capitalistas tenían todo el peso económico y político de la sociedad en sus manos. Entonces, cuando Hitler entró a colaborar con el ejército y con grupos de milicia derechistas que comenzaban a formar el 12 de septiembre de 1919, sus jefes le enviaron a informar acerca de las actividades de un grupo llamado Partido Obrero Alemán. Y en el sótano de la cervecería Staatskirche de Múnich
había una pequeña reunión de políticos provincianos que dirigían y estaban dirigidos por Anton Dressler. Entonces el Partido Nacionalista, pero socialista, contaba con 6 afiliados. Cuando uno de los oradores se levantó para pedir la cesión de Baviera del resto de Alemania, Hitler fue furioso, se levantó para hundirle con su terrible oratoria. Dressler quedó impresionado y pocos días más tarde Hitler fue invitado a una nueva reunión y definitivamente ingresó en el minúsculo partido. Y ahí comienza la grandeza de Adolfo Hitler, quien en un acto conmemorativo del Partido Nacionalista en 1935, Hitler se le ve rodeado de todo un ejército nazista con la eslava, y Hitler en Lützen, durante la celebración de la unión de la Marca Oeste en Austria, se le concede y se le llama ya al Reich. Por lo tanto, cuando aparece Mein Kampf, que se considera son absurdas y donde de un punto de vista crítico la mayoría de las afirmaciones teóricas de Mein Kampf, dicen algunos, son absurdas. Hitler era agudo e inteligente a su manera, un autodidacta que devoraba locamente los libros de las bibliotecas públicas y que tomaba las óperas wagnerianas en su valor, supuesto de textos ideológicos, no de obras musicales, pero él, y para él, el romanticismo wagneriano del héroe salvador, del hombre de destino superior hecho para vencer a los malvados y a los inferiores, del héroe puro y sin mancha del triunfo de la raza y de la creación de una nueva humanidad, de un nuevo orden, eran verdades objetivas y aplicables. Por eso no nos extraña y no es tampoco que el Tercer Reich y Hitler en particular vivieran constantemente en este clima de alucinación. Y ahí la política nazi era una política como cualquier otra e incluso por lo general hábil y bien llevada según los pensamientos de la política alemana de aquellos tiempos. Y podríamos hablar muchas cosas más diferentes a las ya carcariadas cosas sobre Hitler a través de esta clase mía, pero que he decidido darle el fin así y los 3 basureros, porque los demás ustedes lo conocen. El mapa de donde estuvieron y actuaron la Segunda Guerra Mundial, donde está la invasión que iba a hacer a Rusia.